¿Qué han hecho los bancos? Lo que han hecho los bancos ha sido acumular el dinero. El dinero que hay en el mundo siempre es el mismo. El dinero se puede hacer crecer pues produciendo más. Pero la vivienda no produce, la vivienda no crea valor añadido. La construcción no crea valor añadido. El valor añadido lo crea la industria. Y la industria está en manos del norte. No del norte de la península ibérica, del norte en general. Y la programación es que el norte le venda al sur. Y eso, repito, se empezó a fabricar cuando se dio el primer enfrentamiento entre la oligarquía y el liberalismo. Cuando se dio ese enfrentamiento empezó a producirse lo que ahora se está consolidando. Y lo que ahora se está consolidando es el mayor peligro que puede vivir el mundo. Estas cosas no se hacen en 10 días. Por eso, en 1974, la socialdemocracia alemana apoyó a Felipe González, apoyó al Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de Suresnes, porque en España tenían que mantener la división. Tenía que haber dos zonas. Una zona rica y una zona pobre, para que sea la zona pobre la que le compre a la zona rica. Me diréis, pero eso es una contradicción. Pues sí, lo es. Por supuesto que lo es. Porque cuanto más empobrezcan a la gente, menos le puede comprar a ellos. Pero les da igual. Es mucho más grave para ellos la competencia que podrían tener las empresas andaluzas, si queréis, las empresas del sur, andaluzas, napolitanas, castellanas, extremeñas. Es mucho más grave que no disponer de esas empresas para poderle vender lo que sea, pero para ser los únicos que vendan. Y para ser los únicos que acumulen el dinero que hay. En la medida en que el dinero no está repartido, sino que está acumulado en pocas manos, ese dinero no produce. Ese dinero no crea riqueza. Ese dinero nada más que sirve para que los que están arriba tengan más cantidad, tengan más poder. Eso, permitidme la palabra, eso se llama esclavitud. Y si no le ponemos remedio, vamos camino de volver a la esclavitud. Bien, pues centrémonos en lo que estamos, que es ¿qué tiene eso que ver con la autonomía andaluza? Creo que lo he dejado muy claro. Eso tiene que ver que Andalucía es una de las zonas elegidas para que se limite a ser compradora. Aquí hay algunos datos que pueden ser muy clarificadores. Por ejemplo, en 1975, 76, 77 se le negaba a Andalucía el derecho a hablar de autonomía. Es más, los que entonces teníamos la osadía de hablar de autonomía nos decían de todo menos bonito. Y eso que yo te era muy guapo, ¿no? Pues nos decían de todo. Nos decían reaccionarios de derecha, enemigos de la libertad y de la democracia, envidiosos, porque lo hacíamos por mimetismo como otras comunidades, etc. Se decía que Andalucía no tenía conciencia autonómica. Yo creo, y lo he desarrollado varias veces en varios libros, yo creo que lo que define el derecho de un pueblo no es la conciencia, es el derecho. Por ejemplo, Puerto Rico ha hecho varios referéndums y nunca ha ganado la independencia. Sin embargo, la ONU tiene considerada a Puerto Rico una colonia. ¿Por qué? Si los puertorriqueños no piden la independencia, porque es una cosa objetiva. En el año 1974, los tengo guardados, el Ministerio de Industria, que publicaba una revista mensual, en los meses de julio y agosto dedicó esa revista a Andalucía. Cometieron el error de siempre de dividir Andalucía en oriental y occidental. El número de julio fue dedicado a Andalucía occidental y el número de agosto a Andalucía oriental. Entonces, en el primero, en el de julio, el editorial empezaba diciendo: Andalucía ha venido siendo algo así como una colonia situada al sur. Y eso lo decía una revista del Ministerio de Industria en tiempos de Franco. Algo de verdad tiene que tener cuando incluso un gobierno como el de Franco decía esas palabras. Claro, que yo lo decía para a continuación decir que ahora hay que preocuparse por industrializar Andalucía. Pero lo cierto es que lo reconocía, que es lo importante. Bueno,
Pues en cuanto a que Andalucía no tiene conciencia autonómica, que era el principal argumento que esgrimían para negarnos el derecho a la autonomía, cuidado, no he dicho para negarnos la autonomía, sino para negarnos el derecho a tenerla, aquí en esta encuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas queda completamente desmentido, porque dice: identificación con su comunidad. Primera pregunta. Andalucía 91,5%, Castilla y León 71, Cataluña 87, Galicia 93, Euskadi 84,4. O sea, Andalucía es la segunda, muy cerca de la primera, más identificada con su comunidad. Por ejemplo, me siento únicamente español. Andalucía 3,9%. Sorpresa, ¿no? Castilla y León 23,6%, Cataluña 6,7%, Euskadi 5,0%. Andalucía es la que menos se identifica únicamente con España. No lo voy a leer entero. Prefiero un gobierno central sin autonomía. Andalucía 8,4%, Castilla y León 11,9%, Cataluña 8,4%, Galicia 8,6%. Euskadi es la única que gana con un 2%, que prefiere un gobierno central sin autonomía. Prefiero comunidades autónomas. Otra sorpresa. Andalucía 8,9%. Prefiero comunidades autónomas. Castilla y León 72%. Cataluña 67%. Galicia 81,4%. Euskadi 60,8%. ¿Saben ustedes cuál fue el resultado del Estatuto de Autonomía de Andalucía? El que tuvo lugar el 28 de febrero de 1980. Pues en el conjunto de Andalucía, de un 93% de votos afirmativos sobre el total de los votantes, que es como se miden las elecciones y los referéndums, ¿verdad? Vamos a ver, Timor Oriental hoy es independiente y Timor Oriental no ganó el referéndum sobre el total de votantes, y quiero dejar muy claro que hablo del total de votantes, de las personas que metieron la papeleta en la urna. Por ejemplo, miren esto. Los referéndums autonómicos de Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia. La participación total en Andalucía fue del 74%, 74,19% sobre el censo. En Cataluña del 56,70%. En Euskadi del 58,79% y en Galicia del 28,27%. Y ahora los resultados. Resultados sobre el total de votantes. En Andalucía 91,94%. Bueno, antes dije 93%, me equivoqué. Cataluña 88,15%. Euskadi 90,29%. Galicia 73,35%. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que el 28 de febrero, fíjense qué casualidad de día, nos dieron las inocentadas. El 28 de febrero de 1979, después de dos grandes manifestaciones, de las que podemos hablar ahora, se votó una ley en las Cortes, en el Congreso. Esa ley solamente fue aprobada por los votos de UCD y PSOE. Todos los demás, incluso Alianza Popular, votó en contra. Incluso Alianza Popular. Los catalanes, los vascos y los gallegos, que ya tenían autonomía, votaron en contra. Y esa ley es la que imposibilitaba que saliera la autonomía andaluza. Porque en esa ley decía que había que obtener mayoría absoluta no sobre las personas que fueran a votar, sino sobre el total de las personas censadas. O sea que cualquier persona que hubiera muerto o que hubiera emigrado y no estuviera dada de baja del censo, era un voto no. Pero además, porque aún así se consiguió un 91,94% sobre los votantes, además no bastaba con que se ganara en el conjunto de la comunidad, sino que había que conseguir mayoría absoluta sobre el censo en cada una de las provincias. Esas condiciones más leoninas no se han visto jamás en el mundo. Los referéndums de Escocia, de Quebec, de Irlanda del Norte, de Timor Oriental que he dicho antes, de Puerto Rico, jamás han tenido esas condiciones. Pero fíjense si a Galicia le hubieran puesto esas condiciones.
Participó el 28,27% y del 28,27% lo aprobó el 78,35%. O sea, el 10% del total del censo. Frente al 50% que llegó la mínima, que fue el mercado. Os puedo decir los casos únicos, digamos únicos, máximos, de dos hermanas, que llegó al 98% del censo, o de Jerez, que llegó al 96% del censo. De ahí que tuviéramos en total, en el conjunto de la comunidad, casi el 92% del censo. Pero no habíamos alcanzado ese 51% que era necesario en las 8 provincias, en las 8 circunscripciones, y se nos negó la autonomía. Bueno, una compañera del periódico, cuando recibió el libro me puso un correo electrónico preguntándome si incluía en el libro aquellas conversaciones entre Rojas Marcos y Martín Villa, y yo le dije que no. Trata el tema, pero no habla de las conversaciones entre Rojas Marcos y Martín Villa, y dijo: qué lástima. Las conversaciones entre Rojas Marcos y Martín Villa fueron simplemente un acto teatral, fueron una representación que se hizo para que lo viera todo el mundo, porque se hizo con las cámaras por delante, porque el Partido Socialista de Andalucía, o IPA, que tenía entonces 5 diputados, hizo un acuerdo con UCD. Que quede claro una cosa: UCD no necesitaba los votos del PSA, no los necesitaba. Conseguía mayoría sin los votos del PSA. Lo que le pasa es que le interesaba una mayoría mayor, pero el PSA no fue el que determinó que Suárez fuera aprobado. Hicieron el acuerdo, y el acuerdo consistía en que a cambio de votar al PSA se articulaba un medio para desbloquear la autonomía. El desbloqueo de la autonomía está en la Constitución. Está en el artículo 144. El artículo 144 no es un artículo autonómico. Artículos autonómicos nada más que hay dos: el 143 y el 151. El 144 es un medio para llegar a cualquiera de los dos. Y se dio cuenta uno de los redactores de la Constitución, un catalán, Miguel Roca y Ullén. Entonces Miguel Roca dijo: tenéis un camino abierto. A los 8 meses de la guerra que había abierta, de que UCD se hundía gracias a Andalucía, pues a Miguel Roca se acordó de que el artículo 144 tenía la salida. Y entonces se hizo un acuerdo entre UCD y PSA. Aquello fue apoteósico. No he visto en mi vida semejante desvergüenza, porque inmediatamente empezaron a decir que el PSA había traicionado a Andalucía. Cuidado, hay una hoja por ahí publicada en la que se recogen todas las declaraciones de la gente del PSOE y del Partido Comunista, en las que decían, entre otras cosas: este no es el problema del ferroviario, llevamos un problema del ferroviario por la vía del 142 o la vía del 151. Lo importante es conseguir la autonomía. Bueno, ¿qué más da? Dentro de 5 años repetimos el referéndum. Estaban dispuestos a aceptar el 143, que era lo que en realidad ellos querían. Por eso el 28 de diciembre aprobaron la LOAPA. Sin embargo, en cuanto vieron la autonomía desbloqueada, se lanzaron como fieras en contra del PSA que la había desbloqueado. Y mintieron diciendo que el PSA había cogido un camino distinto del que habían elegido los andaluces, cuando en realidad eso no es un camino. Bueno, aquello se bloqueó hasta tal punto que se hizo imposible, porque UCD dio marcha atrás. Un mes después, justo un mes después, se llegó al acuerdo definitivo. Y el acuerdo definitivo es exactamente el mismo que había firmado UCD y PSA. Exactamente el mismo. Voy a volver al principio. No he podido traer la cinta, no sé si lo he dicho al principio, no he podido traer la cinta porque tenía que regrabarla y no he conseguido regrabarla. Por 2 razones. Una, porque aquí no nos podemos poner a buscar cada corte, porque no tuviéramos tenido una parada cada vez que tuviéramos que buscar un corte, y entonces habría que grabar los trocitos en otra cinta. Y otra, porque comprenderéis que estos documentos tienen que estar muy bien guardados. Y aunque aquí no le va a pasar nada, y por el camino no le va a pasar nada, pero no son documentos que se deban sacar a la calle. Pero sobre todo, lo primero, no podía grabar los cortes, no podía grabar los cortes. Lo mismo puedo decir de
el papelito donde está la firma de los representantes de los 4 partidos. De todas formas, en las actas del Congreso del Introducismo Histórico está perfectamente recogido por el profesor Ruiz Robledo de la Universidad de Roma. El profesor Ruiz Robledo es del PSOE, ¿verdad? No es sospechoso de nada. Ahí está recogido lo que estoy diciendo, punto por punto. El caso es que al final se aprobó el desbloqueo de la autonomía andaluza por el único medio posible, que es el artículo 144, el único medio posible, pero se aprobó cuando el PSOE se aseguró que podía apuntarse el tanto. ¿Y después qué ha pasado? Pues que una vez con la autonomía en la mano, con las riendas de la autonomía en la mano, han ido descapitalizándola, han ido degradándola, han ido rebajándola, para que al final no podamos disfrutar de una autonomía de verdad. Y pregonan que tenemos la mejor sanidad de Europa, y con permiso voy a hacer lo mismo que le hice a un señor que en una mesa redonda que teníamos del aniversario del Perdón de los Días. Le dice, pues mira, esto no es un acto, eso es que este dedo es una prueba de que no tenemos la mejor sanidad de Europa, sino una de las peores, entre otras muchas cosas. Ofrecerle a los profesores 6.000 euros por aprobar me parece de vergüenza. Los profesores no deben cobrar 6.000 euros por aprobar, porque entonces lo que le estás diciendo es que aprueben aunque no sepan los niños nada. Le estás pidiendo simplemente un parapetón, una cara que no tenemos. Los niños seguirán fracasando, seguiremos teniendo una educación malísima, una formación endeble, pero sobre el papel el fracaso escolar habrá terminado, sobre el papel. Bueno, no me quiero extender en este asunto, pero sí quiero recordar una cosa. El referéndum del 28 de febrero de 1980 fue el primero en el que redujeron los días de campaña a 15. O sea, hasta aquel momento las campañas de las elecciones duraban 20 días. En aquel momento lo redujeron y se quedó en 15. No lo respetamos. Empezamos la campaña 20 días antes igual. Se tuvieron que aguantar. Y el primer meeting de la campaña a mí me tocó darlo en Marchena. Me acompañaba un militante del Partido Comunista de Aragón y un militante del Partido Socialista Obrero Español de Sevilla. Se repartieron los tiempos y como ellos tenían más votos, pues hablaron los últimos. Primero me tocó a mí, después el PSOE y después el PSOE. Entonces, cuando le tocó hablar al representante del PSOE, dijo textualmente, no se me olvida, bueno, aquí mis compañeros han estado muy bien, pero yo voy a decir la verdad. El referéndum no se va a ganar. Ahora bien, no es lo mismo que perdamos por un 20% a que perdamos por un 80%. No es lo mismo que perdamos en 6 provincias y ganemos en 2 a que perdamos en 2 y ganemos en 6. Casualmente, en la primera lectura se había perdido en 2 provincias. Vaya, las posibilidades como favorecen a algunos. Lo importante no es la coincidencia, la casualidad, sino cómo aquel señor tenía la idea tan clara que lo dijo a continuación, porque añadió, porque en ese caso nosotros tendremos más fuerzas para enfrentarnos al gobierno. O sea, lo que ellos pedían no era que saliera el referéndum, lo que buscaban no era que se ganara el referéndum, lo que buscaban era que Andalucía hiciera una demostración de fuerza sin llegar a ganar, para ellos poderse enfrentar al gobierno, ellos, el partido, poderse enfrentar al gobierno. Y lo dijo así, con esas palabras, en Marchena. Tiene que haber en Marchena muchas personas que se acuerden de aquello.